cuando hablamos de patentes, su hecho generador en su aspecto espacial y en su sujeto activo son diferentes porque estamos hablando de la municipalidad. Y es diferente Carrillo, la MUNI de Carrillo, a cómo va a cobrar la MUNI de Talamanca o la MUNI de Tibás. Entonces, su fórmula hasta de patentes es diferente. Entonces, vean lo importante de conocer el hecho generador. Entonces, ahí yo digo, ¿esto paga utilidades o no paga? Pago patentes, tiene un hecho generador muy similar. Con gusto, Evelyn. Entonces, nacimiento, volviendo al tema. No, profe, no estaba diciendo nada, más bien gracias. No, solo puse gracias en el chat. Disculpe, más bien, seguro fue que se me activó algo. No problem, está bien. Ok, escribí la manito. Entonces, nacimiento. Entonces, ¿cuándo inicio mi actividad lucrativa? Cuando cumpliendo con uno de los deberes formales ante la administración tributaria, uno de los deberes formales es irse a inscribir. De ahí yo les conté la anécdota que a mí me pasó. Entonces, aquí lo importante es, antes de poner a correr su negocio, ya si usted decidió hacer por ejemplo, una sociedad mercantil, el paso siguiente, después de que en Crea Empresa se confeccione ya la cédula jurídica, ya esté esa persona jurídica, el segundo paso es ir a la administración tributaria y realizar la inscripción correspondiente. ¿Por qué ir? Porque se puede hacer en línea, pero la base de datos de las sociedades que tiene tributación se actualiza como cada 6 meses. Así que si usted quiere ya iniciar, porque si usted ya hace una sociedad mercantil, por ejemplo una SA, una SRL, usted ya quiere generar plata, porque ya cuesta, ya el hecho del gasto que se tuvo que pagar al notario, timbres, etcétera, ya usted necesita ya ir generando. Así que luego de tener su cédula jurídica, lo siguiente es ir a la administración tributaria y realizar la inscripción correspondiente. ¿Qué importa si al mes siguiente o hasta 2 meses usted ya inicia? Lo importante es que usted ya se inscribió, ¿ok? Entonces es importante. Nacimiento. Entonces, cuando inicia la actividad lucrativa, la exigibilidad. La exigibilidad, recuerden que es cuándo es que hay que pagar. Y entonces, esa exigibilidad está muy pegada ahora ya con lo que es el periodo fiscal. En Costa Rica ha acabado de darse un cambio, estamos en ese cambio de que teníamos antes un periodo que iba de octubre al 30 de septiembre, ese era el periodo fiscal, y ese periodo fiscal en ese momento, o cuando se originó, respondía a un asunto del café que se tenía en Costa Rica. Era un periodo fiscal que estaba establecido para aprovechar a la gente que tenía plata con el ámbito de café. Un periodo fiscal que confrontado con el resto del mundo pues era totalmente diferente. Es por eso que ya luego de varias reformas tributarias se llegó ya al fin a lo que querían, de estandarizar y ya hacer un periodo fiscal de el 1 de enero al 31 de diciembre, que es el que actualmente tenemos. Entonces, ahora estamos en una interfase de transitorio, de que tenemos un periodo fiscal irregular, digámoslo así, de 15 meses, ¿verdad? Entonces, ¿cómo queda ahora lo que nos dice la ley sobre la exigibilidad del tributo? La ley 7092 nos dice que la exigibilidad se da 2 meses y 15 días después de que se da ese cierre, ¿ok? Entonces, ya ahora, antes se daba el 30 de septiembre, pues por eso que antes, en años anteriores, pues teníamos chance de presentar y declarar y pagar el impuesto a las utilidades antes o al 15 de diciembre. Esa era la exigibilidad. Con el cambio que tenemos, y así como ustedes lo tienen que aprender ya ahora, que esa es la ley vigente, ahora pues se da el cierre el 31 de diciembre y se tiene chance para presentar, es decir, declarar y liquidar si corresponde al 15 de marzo. ¿Ok? Entonces, para el próximo año se tendrá chance para declarar el 15 de marzo, para pagar lo correspondiente. Entonces, la exigibilidad en el impuesto a las utilidades son 2 meses y 15 días. Eso para que lo tengan claro. No es decir que es del 1 de enero al 15
al 15 de marzo es la exigibilidad. Sí, así es como está, pero en la ley, para que lo entiendan, por si hubiera algún tipo de cambio el día de mañana, por periodo fiscal, cosa que dudo, pero la ley nos indica que son 2 meses y 15 días luego de el cierre. ¿Okay? Entonces, el periodo fiscal, bueno, eso ya se los acabo de explicar. Luego viene el aspecto cuantitativo. Cuando hablamos del aspecto cuantitativo, tiene que ver con 3 criterios válidos, con 3 criterios importantes, lo que es la renta bruta, gastos deducibles y renta neta. Para la sesión de hoy no me voy a meter tanto al aspecto cuantitativo porque eso es para una clase nada más, solamente para agarrar ese aspecto cuantitativo. Eso sería una clasecita que viendo el orden en el cual se les integraron las tareas, pues bueno, eso lo vemos la próxima semana, porque la otra tarea que ustedes tienen es el cálculo del impuesto a las utilidades. Así que con bastante calma, la próxima semana vamos a hacer todavía esa parte práctica de determinación del impuesto a las utilidades. ¿Ok? Entonces, lo único que necesito que me tengan claro es que la renta bruta, ¿qué es la renta bruta? ¿Qué es la renta bruta? Yo hago esta pregunta con los amigos del Colegio de Contadores Privados, ya sean seminarios o cursos especializados, y no la pegan. La tienen parcialmente correcta. Y si yo les indico a ustedes que me dijeran qué sería, vamos a ver, el ingreso bruto va a ser el total de rentas gravables, entiéndase las rentas gravables, las rentas producto de la actividad lucrativa dentro del territorio nacional que tuvo esa persona física o jurídica dentro del periodo fiscal. Eso es lo que a veces le falta a la gente. Entonces, vuelvo y repito, la renta bruta va a ser el total de los ingresos gravables que se dan dentro del periodo fiscal. ¿Okay? Entonces es importante tener ese elemento bien clarito. Recuerden que el aspecto cuantitativo cuantifica el aspecto material del hecho generador. Dime, Lady. Si quieres puedes abrir el micrófono. Ok, con muchísimo gusto. Repito la definición de renta bruta. Me imagino que es por ese lado. La renta bruta, vuelvo y repito, es el total de los ingresos gravables obtenidos dentro del territorio nacional durante el periodo fiscal. Esto es importante porque yo no puedo aplicar o yo no puedo obviamente meterme ingresos que fueron de otros periodos y por ende yo no puedo aplicar gastos de otros periodos, sino que yo aplico el ingreso que yo obtuve en el año, en el periodo fiscal, y así por ende yo aplico el gasto deducible correspondiente a ese periodo fiscal. ¿Okay? En esta filmina, ustedes lo que ven, ya aquí en estas filminas les voy a todavía segmentar un poquito lo que vimos, con gusto, Lady, en la figura, en la estructura del hecho generador. Eso que ustedes ven ahí es el sujeto activo del hecho generador, la administración tributaria, en este caso la Dirección General de Tributación. La Dirección General de Tributación, por un ámbito de segmentación y proximidad con el contribuyente, ha visto que la mejor forma de evadir un poquito, de limitar o buscar minimizar la evasión y elusión fiscal, etcétera, es por medio de sucursales. Entonces, lo que ustedes ven ahí es la Dirección General de Tributación y sus sucursales. Entonces, por ejemplo, yo soy de Tibás, por ende, yo estoy sujeto a Administración Tributaria de San José. Vamos a ver, es la que queda, la que antes estaba por la UCR, que antes estaba ahí por el Banco Nacional, por ese lado. Entonces se cambiaron, si no me equivoco, en estos días. Entonces, ese es San José Este, si no me equivoco, para ver, el solo de este lado. Ok, si usted es del Uruca, a usted le toca la que queda a la par de Yamuni por la Sabana.
Entonces, si yo soy de Heredia, pues obviamente me tocará la administración tributaria de Heredia. Soy de Alajuela, administración tributaria de Alajuela. Si yo, recuerden lo que les había dicho de los deberes formales, si yo estoy generando mi actividad en Alajuela, yo tengo que ir a la administración tributaria de Alajuela y pues ahí inscribirme. Y si tengo que cambiar de domicilio fiscal, pues también tengo que notificarles a la administración tributaria. ¿Ok? Si ahí ustedes ven, hay una administración tributaria que se llama Grandes Contribuyentes. Grandes Contribuyentes es una administración tributaria especializada. Basado en esta segmentación, voy a segmentar a estos contribuyentes que se supone que tienen el mayor nivel de capacidad económica y los voy a tener un control más exacto. Me gustaría decirles que esta oficina, esta administración tributaria de grandes contribuyentes, pues los tiene bien socaditos, los tiene bien tallados. A estas, se supone que son como 500, pero andan como en 452 grandes contribuyentes. Vieran ustedes que, de hecho, el día de hoy me llegó un fallo de la Sala Constitucional en el cual pues obligaba a esta administración tributaria de grandes contribuyentes a indicarle a un contribuyente que solicitó una información de cuántos procesos de fiscalización habían hecho. Y es que es increíble, porque imagínense que uno en la teoría sabe que si uno de estos grandes contribuyentes no paga, eso incide directamente en la capacidad del Estado, ¿okay? La caja única del Estado que le entra. Y han habido empresas en los últimos 3 años que han declarado en cero. Por un asunto, pues ahí de responsabilidad, no puedo indicarles cuáles, ¿verdad? Pero sí es como de dominio público. De hecho, les puedo dar un ejemplo. Lo que es FEMSA, CAFSA, que es la financiera de la Toyota, son grandes contribuyentes. Entonces, son empresas que manejan, pero unos niveles increíbles. Y muchas de estas grandes contribuyentes, no lo que les dije, no estas que les dije, sino otras, pues han declarado en cero. Entonces, esto es una situación que repercute directamente con la situación que tenemos actual de déficit fiscal. Increíble. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Ya como les había explicado sobre el sujeto pasivo, el contribuyente será persona física o jurídica que le corresponden las obligaciones tributarias. Es decir, si yo soy sujeto pasivo del impuesto a las utilidades, yo como contribuyente, pues a mí me toca todos los deberes formales, así como las obligaciones materiales. Entiéndase las obligaciones materiales del pago, y si no pagué, pues también apechugar lo que son intereses y multas, etcétera. ¿Ok? Ya les expliqué esto, pero vamos a ahondar un poquito más en el aspecto material. Lo que ustedes ven aquí es un copy-paste que yo hice del material que yo les pasé a ustedes, ¿ok? Este material que ustedes ven aquí, yo se los pasé en las lecturas que encuentran en la sección de anuncios. Si no me equivoco, yo se las pasé desde el lunes, las tienen, ¿ok? Para que ahí fueran leyendo la primera y tuvieran los elementos necesarios. Y ya esto, pues, esta sesión para reforzarles, ¿no? El aspecto material que les dije a ustedes del impuesto a las utilidades son esas rentas producto, ¿verdad? Esas rentas producto pueden ser en dinero, en especies, ocasionales o continuas. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, si yo firmo un contrato con una empresa en el cual yo soy su asesor jurídico, cada mes me van a pagar, no sé, 400,000 colones. ¿Okay? Entonces es una renta en dinero, pues, que es continua. Yo sé que cada mes ellos me tienen que hacer la transferencia, yo emitir mi factura correspondiente. Así como hay otro tipo de, bueno, voy a ponerme ejemplo en mi práctica profesional, no todos los días voy a casar a alguien. Entonces ahí me llaman, bueno, y voy a casar, venga. Entonces es una renta generada de mi actividad, pero el casar gente, pues, no es lo habitual de mi giro de negocio, ¿no? Al igual puede pasar, por ejemplo, no sé, pongamos a Purdy Motor, ¿ya? Y a veces van a haber momentos en los cuales no todos los días van a vender un carro, pero, o pongamos AutoStar, no todos los días tal vez van a vender un carro, pero cuando lo venden ya es lo suficiente para mantener todo el ciclo, pues, del negocio. Entonces, importante, entonces, ya sea rentas en dinero o en especie. ¿Qué significa en especie?
vamos a ver, yo me dedico a ser prestamista, que esa es mi actividad primaria. Tengo gente que yo son que están en mi planilla, porque yo me dedico a eso, soy Michael Le Presta, ¿no? Y resulta ser de que tengo a uno de mis clientes, recuerden que mi actividad como prestamista es que mi utilidad se va a generar por los intereses. Entonces, esos intereses son los que yo reportaría ante la administración tributaria. Pero ¿qué pasa si uno de mis clientes, pues nada que paga? Y es un caso verídico que me lo hicieron la consulta y tuve que evacuársela. Eso fue como en el 2012, 2013 que me dieron esa solicitud. Entonces era un caso muy similar a que les estoy diciendo. Y el tipo lo que le dijo al prestamista fue: yo no tengo plata, pero sí tengo esta finca. Y esta finca pues está valorada pues bastante bien. Así pues, ¿qué le parece si yo le doy esto en dación en pago? Pago en especies. Y ahí el tipo dijo: esto es mejor que nada. Entonces el tipo acepta la propiedad y me preguntan: la aceptación de esta propiedad es un ingreso gravable. Sí, es un ingreso gravable porque fue un pago en especies. ¿Okay? Para que haya un pago en especies, pues las dos partes tienen que estar de acuerdo. No es como, por ejemplo, que yo soy inquilino y el arrendador, o sea, el dueño de la casa ya me quiere echar, pero yo le voy a pagar. Y me dice: yo no le acepto la plata. Entonces yo voy al BCR, hago un depósito judicial, digo: ahí está su plata, consignada, porque de esa forma no me diga de que no hubo pago. Entonces ahí usted acepta el pago porque acepta, porque ahí está el dinero, ¿ok? Pero es muy diferente cuando estamos en la parte de especies, en pago en especies o dación en pago, dar una cosa para solventar el dinero. ¿Okay? Tiene que haber una anuencia, un consentimiento del sujeto activo. Y ya luego, a nivel general, el aspecto material va a ser renta producto, o sea, renta de fuente costarricense. Este concepto es muy importante que ustedes lo tengan muy claro, porque en el impuesto a las utilidades y las otras rentas, que luego vamos a ver las otras cédulas, el aspecto material siempre van a ser rentas de fuente costarricense. ¿Qué se entiende por rentas de fuente costarricense? Son rentas que se generaron a raíz ya sea de mi trabajo, que lo realizo en Costa Rica, tengo rentas de trabajo, o son rentas producto de mis activos, ya sea activos, bienes inmuebles, o activos, llámese inversiones, ¿okay? Capitales que tenga por ahí. Entonces, importante ese lado. Bueno, esto ya hablamos. En el caso del impuesto a las utilidades, es un tributo nacional. Y aquí hay una cuestión muy importante que tengo que profundizar, que tiene que ver con el aspecto espacial, pero también con el aspecto, con el elemento subjetivo del hecho generador, con el elemento subjetivo, en especial el contribuyente. El contribuyente en el impuesto a las utilidades tiene que ser domiciliado. Ok, voy a pasar un poquito la filmina. Ok, esto ya lo hablamos. No, esto no lo puse en una filmina. Bueno, no importa. Que es muy importante. Estamos en el elemento subjetivo del hecho generador. Yo les había dicho que en el elemento subjetivo del hecho generador, personas físicas o jurídicas. Pero es muy importante, nos dice el impuesto a las utilidades, y así muchas otras cédulas, que esta persona física o jurídica tiene que ser domiciliado en el país. Ojo con esa, porque es muy importante. Ese es un elemento importantísimo del elemento subjetivo, el sujeto pasivo. El contribuyente tiene que ser domiciliado. ¿Qué significa que sea domiciliado? Quiere decir que esa persona física o jurídica tenga más de 6 meses en Costa Rica. Si esa persona tiene menos de 6 meses en Costa Rica, se tiene catalogado como un no domiciliado. Y si esa persona es un no domiciliado, ya no entra en la cédula de utilidades. Por favor, prestar mucha atención en esta parte de el domicilio. O sea, ser domiciliado. Es otra de las características del sujeto pasivo. Yo les había dicho que el sujeto pasivo realiza una actividad independiente y autónoma. Agréguenle también
que aparte de esa actividad independiente o autónoma, pues este contribuyente es domiciliado. Y entiéndase que domiciliado es aquella persona física o jurídica que tenga más de 6 meses establecida en Costa Rica. En el caso de las sociedades, está fácil, las sociedades mercantiles, usted la constituye en Costa Rica y ya es domiciliada. Si viene una sociedad anónima y quiere crear una sucursal aquí en Costa Rica, pues se crea un establecimiento, entonces ya va a tener más de 6 meses en el país. ¿Qué pasa si viene aquí un ciudadano norteamericano? Pues bueno, le gustó Costa Rica, se casó con una costarricense, venga, tiene más de 6 meses en el país, venga, va a entenderse como domiciliado. Pero digamos que viene un costarricense que él actualmente vive en Bélgica, entonces viene aquí y viene a realizar unos trabajos ya sea para unos amigos aquí en Costa Rica, y el muchacho es persona física y es costarricense, cédula 1, ¿ok? Y resulta ser de que le van a pagar por su actividad lucrativa que está realizando en el país. Ese pago que le están realizando a él no es utilidades, no calza en el hecho generador de utilidades. Entonces me dirán ustedes, profe, pero ¿qué pasa entonces en estos casos? Bueno, hay una cédula que se llama impuesto a las remesas. Entonces, el hecho generador del impuesto a las remesas se activa cuando se pagan rentas de fuente costarricense a un no domiciliado. Ese es su hecho generador, ¿ok? Entonces, si yo le quito el elemento subjetivo de domiciliado al impuesto a las utilidades y yo le pago a un no domiciliado, estaríamos ante impuesto sobre remesas, ¿ok? Entonces, para tener eso bien clarito, la parte del domicilio es muy importante. Bueno, ahí lo que yo les había explicado sobre la exigibilidad y el nacimiento del tributo. Ahí la parte de renta, ¿cuál es la renta bruta? ¿Okay? Y el aspecto material, ¿no? Más que todo este es el aspecto material. Entonces el aspecto material, como ya les dije, bueno, la renta bruta, que ahí está la definición, ingresos por actividades lucrativas o habituales dentro del periodo fiscal. Tomar en cuenta que toda renta de capital o ganancia de capital dentro del periodo. Pero ojo, ya desde aquí ya tengo que decirles, para que no se preste a confusión, porque eso la confusión no la hago yo, sino la ley como la plasmaron, es que va a entrar como impuesto a las utilidades rentas de capital. Por ejemplo, si yo me dedico a alquileres y yo tengo gente, por lo menos una persona en planilla, yo puedo estar en utilidades, ¿ok? Si yo no tengo gente en planilla, la caja, entiéndase esto, ya eso no entraría en utilidades, sino entraría a otra cédula de renta, que es rentas de capital inmobiliario, por ejemplo, que es una cédula que ya ahorita vamos a ver. Entonces, para que queden utilidades, yo tengo que tener gente, o sea, que sea mi actividad primaria, y además yo tengo que tener por lo menos una persona reportada ante la caja. ¿Ok? Sí, Edwin, dime. ¿Puedes hablar, Edwin? Que se puedes apretar el microfonillo y si no se... Perdón, sí, es que quité pero no es del headset, perdón. Sí, mi pregunta es, ¿qué pasa cuando es un emprendedor que tiene una microempresa y es el único empleado del mismo? Digamos, es literalmente Zoila. Ok, ¿a qué se dedica? No sé, digamos una persona que, por ejemplo, empieza a vender vehículos. Ok, y se empieza a dedicar a eso, es su actividad principal, exactamente. Ok, utilidades puro, porque lo que estás vendiendo es inventario, por lo tanto es utilidades. Listo, gracias. Pura vida. Vean qué interesante, la pregunta de Edwin es súper buena. ¿Y por qué, digamos, se la respondí tan rápido? Es por un asunto de hecho generador. Uno, conociendo el hecho generador, ya puede indicar, ok, está obteniendo sus rentas. ¿Cuál es la renta producto? Su actividad lucrativa es la venta de vehículos. Ok, ahí no hay quite. A pesar de que sea Zoila, él está realizando una actividad lucrativa, él está vendiendo un producto. Ok, no está obteniendo una renta por un activo que sea de él.
sino que es por medio de esas ventas habituales que está realizando, que como bien les indicado, tal vez no todos los días vende un carro, pero él se dedica a la venta de vehículos, ¿ok? Entonces esos vehículos va a ser su inventario. Entonces, ahí lo que yo les había dicho en su momento, ¿qué pasa si yo me dedico a esta venta de vehículos? Ahí que nos estaba compartiendo Edwin, y yo los vendo en dólares, y el MAT tal vez me lo paga financiado. Entonces, yo se lo vendí a X cantidad, pero y el dólar sube. Entonces el diferencial cambiario en esta conversión pues se va a también tomar en cuenta como un ingreso gravable, porque es parte de la actividad lucrativa. Y finalmente la que ustedes ven abajo, que yo les dije que si me voy a Panamá, doy la conferencia, me paga en Panamá y yo vengo aquí a Costa Rica y no hice, siendo yo sujeto pasivo contribuyente del impuesto a las utilidades, no reporté este ingreso. De hecho, en la D101, que es la declaración de impuesto a las utilidades, hay una casilla en la cual habla de ingresos no gravables. Ahí es donde yo pongo donde yo reporto ese ingreso no gravable. ¿Okay? Y si yo no lo reporto y me cae tributación con tan mala suerte, tributación a la hora que le cae a los contribuyentes solamente tiene una sola pregunta. Es una sola pregunta que usted le va a decir en el proceso de fiscalización o control extensivo. ¿Y cuál es? Justifique este gasto, justifique este ingreso. Si usted no logra justificar, está listo. O sea, si usted no logra crear trazabilidad con el gasto, con el ingreso, etcétera, porque eso se supedita el control tributario. Ya cuando es un control de fiscalización, es solamente confrontar o justificar para efectos del contribuyente si este gasto era un gasto, si este ingreso era o no era gravable. Eso es prácticamente, si lo ponemos en su máxima simpleza, eso es lo que pasa en procesos de fiscalización y lo que a uno le toca como tributarista lidiar. Y eso de la mano con el contador, porque el contador, como bien se los he dicho, igual que el administrador de empresas, pero más el contador es el primer asesor fiscal de la empresa. Si el contador no tiene claro este tipo de situaciones, ya vamos con -10, ya vamos con handicap ya ahí con esa empresa, porque muchas situaciones se van a dar por culpa de no conocer la ley. Y recuerden que la ley, nadie puede aducir desconocimiento de la ley. Es un artículo de la Constitución Política, que a veces es horrible porque yo soy abogado, tengo casi 20 años de ser abogado, y pues yo no conozco todas las leyes. O sea, mentira, o sea, nadie va a conocer las leyes, todas. Siempre hay unas que son muy específicas. Y me dicen, profe, usted que es abogado, dígame cuál es el impuesto de patentes de Santa Cruz. No sé, pienso que yo tengo familia santacruceña y toda la cosa. Uyuyuy bajura, pero ahí yo no le voy a llegar. Tengo que agarrar en la página del SINALEVI, ahí ya me le descargo y yo ya sé la estructura, pero cada una de las municipalidades maneja una ley de patentes diferentes. ¿Ok? Aquí en esta filmina hacemos como una pequeña aclaración de cuáles son las rentas que no forman parte del ingreso gravable dentro del periodo, en este caso la renta bruta. Y como ustedes lo ven ahí, tiene total lógica, porque el aspecto material ya lo definimos y el aspecto material nos dice que van a ser todos los ingresos producto de mi actividad lucrativa, ya sea producto de mis rentas de trabajo, rentas de capital, mixtas, etcétera. Entonces, en este caso, de hecho, no puedo meter dentro de mi ingreso bruto a mi habitualidad de premios de lotería. La ley, por eso es que lo expresa en su artículo, si no me equivoco, 6 de la ley 792, nos habla de cuáles son los ingresos que no forman parte. Recuerden que yo les había dicho, cuando les explicaba el aspecto material del hecho generador, el aspecto material siempre tiene que venir definido. Y además, por lo general se busca indicar que otros elementos, normas de no subvención, que otros elementos no entran en el hecho generador. Entonces, el impuesto a las utilidades hace eso y nos pone, nos aclara, nos indica qué otros ingresos no hay que tomarlos en cuenta. Entonces, ahí la ley es muy clara en decir, premios de lotería no entran como ingreso gravable. Aquí hay un caso muy simpático, solamente para que lo sepan. Digamos que yo, Michael Vázquez,
que estoy sujeto al impuesto de las utilidades, de ahí jugué la navideña y me la pegué. Y me pegué 20 millones de colones. Excelente. Técnicamente yo tendría que declarar ese impuesto a las utilidades porque no forma parte. Sin embargo, ya siendo todavía más legalista con el asunto, la salvada es que la ley, al indicarme que es un ingreso no sujeto, no hay necesidad per se de declararlo. ¿Ok? Entonces, sin embargo, yo siempre hago la recomendación. En premios de lotería es facilito el justificar, ¿no? Porque la Junta de Protección Social se le deposita por el BCR y ya después ahí se hace el SIMBA, etc. Entonces hay una trazabilidad, entonces no hay problema en esos casos. Pero, ¿qué pasa cuando son herencias, donaciones, bienes gananciales? Entonces, sí es importante declarar esos ingresos no gravables, ¿ok? Siempre el común denominador de los ingresos que ustedes ven aquí, pues obviamente no es una actividad a la que la persona se dedica. O sea, son ingresos que son espontáneos. O sea, yo no todos los días voy a obtener una herencia, a no menos de que sea el viudo negro y esté buscando mujeres para que se me mueran y luego que me hereden. Entonces, ese tipo de situaciones no es de esa forma. Ni todos los días voy a buscar que alguien me done. Ni todos los días que vemos ahí bienes gananciales, no todos los días me voy a estar casando y luego solicitando la mitad de los bienes que se lograron, ¿ok? A nivel de las empresas, aportes de capitales, capital semilla, entonces no es un ingreso que forma parte. Igual como la revaluación de activos fijos. Aquí, ahí se ve un poquito chiquitito, pues, lo que habla de dividendos. Eso luego va a ser tarea. Esto no va a entrar para esta tarea, sino para la otra. Entonces, en la otra tarea yo les voy a indicar a ustedes que me clasifiquen cuáles son ingresos gravables y cuáles no son ingresos gravables del impuesto a las utilidades. Entonces, en este caso, dividendos es un ingreso, pero el dividendo no es parte del impuesto a las utilidades, porque el dividendo paga una renta de capital, que en este caso es una renta de capital mobiliario, o sea, pertenece a otro impuesto, por lo tanto es que no se grava en utilidades. ¿Okay? Entonces es importante. Dietas, por ejemplo, que me paguen a mí dietas, una junta directiva. Ese ingreso que a mí se me da por dietas tampoco va a ser un ingreso gravable en utilidades. ¿Por qué? Porque dietas está en la cédula del impuesto al salario, que ahí se le tendrá que hacer una retención del 15%. Y la que ustedes ven aquí, ganancias de capital, porque ese está en otra cédula. ¿Ok? Ya aquí, a grosso modo, les expliqué el hecho generador del impuesto de las utilidades, que eso era algo que era importante que ustedes supieran para la tarea del domingo. Y ahora vamos con otras cédulas de la ley 7092. Estas cédulas que voy a hablar son bastante nuevas. Estas son de las que vinieron a implementar la última reforma tributaria. Por eso es que en el material que ustedes tienen ahí no estaban en las materias, en el estándar, en las lecturas estándar. Sí son, como ustedes ven, pues son de mi autoría, son de la universidad también, que ya los doy en otro curso de especialización tributaria que damos aquí también en la U. Curso de cumplimiento de obligaciones tributarias, que les vemos aquí, es un técnico. Y ese es un técnico que salió hace 3 meses. Entonces, bueno, que ya llevamos, 6 meses. Entonces las lecturas son recién sacadas del horno. Entonces ustedes son el primer grupo de tributario de la carrera que están disfrutando de esas lecturas, ¿ok? Que son bastante recientes y es un material pues totalmente de mi autoría. Que lo que se buscaba era que ustedes tuvieran el material pues lo más sencillo posible, ¿no? La idea no es hablar en un lenguaje hiperuránico, filosófico, esotérico, tributario, sino hacerlo lo más entendible y amigable para ustedes. Entonces, espero haber tenido éxito en eso. Y o si no, está el plan B de estar aquí con ustedes compartiendo. Entonces, en cualquiera de las situaciones, pues yo creo que es una situación de ganar para todos. Rentas de capital, entonces. Con las rentas de capital,
yo tengo que de una vez aclararles, porque a mucha gente se les tiende a confundir. No es lo mismo rentas de capital que ganancias de capital. Eso es diferente. Rentas de capital, ganancias de capital son diferentes. Las rentas de capital se generan cuando mis activos me están generando a mí ingresos constantemente. ¿Ok? Es decir, yo no voy a trabajar estos días porque yo tengo una casa y la estoy alquilando y pues me está entrando buen dinero. Así que la casa trabaja por mí. O tengo una inversión, tengo un capital y lo voy a poner en un certificado de depósito a plazo. ¿Ok? Entonces ahí la plata trabaja para mí. Entonces las rentas de capital son las que Kiyosaki, el autor de Padre Rico y Padre Pobre, son las favoritas, son las rentas de capital, son las rentas de los millonarios, lo que dice Kiyosaki de salir de la carrera del ratón, ¿no? Porque los que solamente estábamos, por ejemplo, en rentas de trabajo, dependemos de nosotros mismos para generar nuestra riqueza. Sin embargo, el gran secreto para tener esa independencia financiera, esa libertad económica, es que precisamente sean nuestros activos que trabajen para nosotros. ¿Okay? Entonces, ya sea que ese activo sea una propiedad o que sean mis inversiones o capitales que yo tenga en varias ya sea empresas, esto me genere utilidades, rendimientos, etcétera. ¿Ok? Entonces, rentas de capital, la ley 7092 nos trae estas dos cédulas, que sería rentas de capital inmobiliario y rentas de capital mobiliario. ¿Ok? Cuando vemos prácticamente, podríamos indicar de que sea por bienes inmuebles o por bienes muebles. Vamos a hablar de la renta. Vamos a ver otro más. Vamos a ponerlo acá, más sencillito, más amigable, más que el artículo 27, que se los voy a explicar. Y ya luego podemos devolvernos para ver la lectura del mismo artículo, pero prefiero decodificarles y ya luego ustedes entienden más fácil el artículo. El primero, rentas de capital inmobiliario. Esto es facilísimo. O sea, las rentas de capital inmobiliario, como yo les dije, van a provenir de una propiedad. La propiedad es la que a mí me va a generar estar constantemente recibiendo estas rentas. ¿Ok? Por lo tanto, se dice que el arrendamiento, subarrendamiento de estos bienes inmuebles va a poner su hecho generador de rentas de capital. Igual que la cesión de derechos de bienes inmuebles. Es decir, yo pude haber hecho un contrato en el cual cedí mi propiedad, no la estoy vendiendo ni la estoy, simplemente le estoy cediendo a otra persona. Por ejemplo, yo le cedo a mi hija, bueno, sea usted la que haga el contrato y usted la que le va a entrar esa plata. Entonces, ese disfrute que vaya a tener de mi propiedad la va a constituir a ella como contribuyente de rentas de capital inmobiliario. Alguien puede decir, no, rentas de capital inmobiliario, por lo tanto, es solamente el dueño registral. No, porque vean ahí la opción que se tiene de la cesión de derechos, porque la gente es bien inteligente, o sea, no es tonta, porque si el hecho generador fuera que solamente los dueños registrales son los que tienen que pagar rentas de capital inmobiliario, pónganle la firma que al día siguiente que sale esta ley, yo le estoy cediendo mi derecho a mi esposa para que ella realice los contratos y a partir de eso ella le entre esa plata y al final es de nosotros. Así que ahí estaría eludiendo el impuesto. ¿Ok? Por eso es que la tercera dice facultades de uso o goce de bienes inmuebles. ¿Qué significa? Bueno, aunque ustedes no lo crean, en Costa Rica hay propiedades que no son reclamadas por nadie. O sea, que eran, por ejemplo, de alguien. Era de Michael, pero Michael fallece y no tuvo hijos. Entonces la propiedad queda ahí. Entonces al tiempo llega una gente y ven que no pasa nada, no hay nadie ahí y se instalan en esa propiedad. Y entonces empiezan a usufructuar de esa propiedad. Entonces ahí es donde, por ejemplo, en el impuesto sobre bienes inmuebles, las municipalidades le pueden cobrar a estas personas. Y ellos no pueden decir, no, es que esta no es mi propiedad. Y claro, usted vive aquí hace 20 años. Usted usufructúa. Pero es que yo no soy dueño registral. No importa, la ley dice que aquel que usufructúa
o se ve beneficiado de los frutos que tiene esta propiedad, pues es objeto de este impuesto. Entonces, en este caso, rentas de capital inmobiliario va a ser todos los ingresos que una persona obtenga que le saque de este activo. ¿Ok? Solamente propiedades. Facilísimo. Ahora vamos con las rentas de capital mobiliario. Con las rentas de capital mobiliario, cuidado, se van en la finta de creer que solamente las rentas de capital mobiliario se dan porque tengo algún tipo de, bueno, sí, en este caso, alquiler de vehículos, alquilo yates, alquilo carros, buggies, carritos chocones, etcétera, ¿ok? Entonces sí, ahí está, si ustedes lo ven en el segundo cuadrito, en el verde claro, dice arrendamientos, subarrendamientos o cesión de derechos de goce o disfrute de bienes muebles, tales como también pueden ser vehículos o, ojo, vean qué interesante, derechos de llave, royalties, propiedad intelectual intangibles. Esto quiere decir que si yo tengo una empresa y se dedica a software, por ejemplo, y a mí me tienen que pagar un tipo de licencia, entonces está dentro del hecho generador del impuesto de renta de capital mobiliario. El legislador entendió mobiliario, todo lo que se mueve. Así que yo puedo meter ahí lo que son intereses, como ustedes lo pueden ver en la parte de el cuadrito verde, el tercero y el cuarto, ¿okay? Donde ustedes ven los planes de beneficios, régimen obligatorio de pensiones, fondos de capitalización laboral y pensiones voluntarias. Entonces, el dinero, y ni se diga la parte de dividendos y participaciones sociales. Entonces, antes en el impuesto, en la ley 7092 teníamos un impuesto que era para los dividendos, así era, impuesto a los dividendos. Entonces, ya ese dejó de llamarse así y se incorpora dentro de las rentas de capital mobiliario. ¿Ok? Entonces, lo que son los excedentes de las cooperativas, asociaciones solidaristas y todo lo que sea similar a dividendos, pues antes, que en muchos casos no pagaba, pues ahora ya paga rentas de capital mobiliario. Vean el primero, el naranjado, de la prestación a terceros de fondos propios, es decir, yo me dedico a la parte de préstamos. En este caso, vean la diferencia que yo les decía con utilidades. Si yo me dedico a Michael le presta y yo tengo gente que lo tengo con la caja reportados, puedo quedarme en utilidades. Pero si yo lo presto a título personal, Michael, etcétera, eso paga rentas de capital mobiliario. Suave una cosa, profe. Entonces, vea, a ver si entiendo bien, profe. Yo tengo un trabajo en esta compañía, a mí me pagan un salario, pero yo soy emprendedor y yo presto plata ahí a los compañeros, etcétera. Técnicamente, eso paga rentas de capital mobiliario. Qué bueno, que sea fácil o no caerle al muchacho, pues eso ya son otros 100 pesos, pero sí está objeto de rentas de capital mobiliario. Así como, por ejemplo, yo estoy en el impuesto de las utilidades, yo me dedico a ser abogado, consultor tributario, pero yo tengo una finca en Santa Cruz de Guanacaste, entonces a mí me alquilan la finca, entonces venga esa plata. Entonces, yo estoy en la cédula de utilidades y esa plata que me inventa por ese alquiler que yo estoy realizando, que soy beneficiado yo de ese alquiler, ¿qué es lo que pega? ¿Qué es lo que paga? Pues la cédula de rentas de capital inmobiliario. De ahí, acuérdense cuando empezó esta caraja de Uber, de ahí yo conocí gente, compañeros, amigos, de que los chavalos tenían sus flotillas de Uber. Entonces, y ellos hacían le hacían el préstamo al chofer, etcétera. Y bueno, eso técnicamente entra dentro de rentas de capital mobiliario también. ¿Ok? Entonces, ahí está esta otra. Ahora vamos con ganancias de capital. Tenemos ganancias y pérdidas de capital, pero para hacer más sencillo esto, nos vamos a supeditar más a ganancias de capital. Porque pérdidas de capital, pues me aplicaré ya el gasto, etcétera. Entonces, esos son otros 100 pesos. Nos vamos a limitar al estudio de aquellas cédulas que cuando se da la activación de ese hecho generador tenemos que pagar un impuesto. Con pérdidas de capital no vamos a pagar un impuesto. Con el que vamos a pagar impuesto va a ser con ganancias de capital.
¿Y qué son las ganancias de capital? Pues bueno, las ganancias de capital van a ser las variaciones en el valor del patrimonio que tenga el contribuyente, que se realice con motivo de cualquier alteración en la composición que él tiene. ¿Qué significa esto? Pues bueno, en el cuadrito que ustedes tienen en la lectura, todavía lo habla más sencillo. La venta de activos. O sea, cuando estamos ante ganancias de capital, estábamos ante sencillamente a la venta de activos. Si yo vendo un activo mío, ya esto es ganancia de capital. Vamos a ver, vamos a explicar. Si yo, que les estaba diciendo que yo alquilaba esa finca en Guanacaste y ahora yo dije, no, mejor voy a vender esta carajada, voy a vender esta propiedad. Si yo vendo esa propiedad, ya voy a tener que pagar ganancias de capital. No es una renta de capital, sino se va a entender como una ganancia de capital, porque estoy vendiendo un activo. O sea, yo no me dedico a vender fincas. Esa propiedad era un activo mío que me estaba generando un dinero, pero ya no lo quiero. Entonces, esa venta que yo estoy realizando va a ser una ganancia de capital. Por ahí, hace un par de semanas me buscaron, un cliente me busca para una asesoría y me decía, vea, don Michael, ¿qué pasa? Yo tengo la sociedad tiene una propiedad y en libros está la propiedad con un valor de 600,000 colones. Recuerden que aquí en Costa Rica, yo se los había dicho creo que en algún momento, pues muchas propiedades tienen un valor fiscal pues sumamente de risa. O sea, tenemos casos que tenemos propiedades que valen un colón, o sea, el valor fiscal es un colón. Yo por eso creo que se los dije en algún momento, que si ustedes se metían en el registro a la casa donde ustedes viven, probablemente el valor fiscal va a estar desfasado, muy desfasado. A menos de que me digan, profe, vivo en Heredia, etcétera, de aquí lado, o realicé una hipoteca, etcétera, entonces el valor fiscal va a estar un poquito más alto. Entonces serían situaciones en las cuales se diera. Resulta ser de que esta empresa, volviendo al tema, tiene este activo que está pues un valor en libros terrible, un valor fiscal, o sea, que no corresponde a la realidad, y ellos quieren un préstamo. Y el banco pues les dice, hey, necesitamos que el capital social que ustedes tienen sea mayor. Entonces ellos optan por hacer una revaloración de su activo. Si ustedes me han seguido, filminas atrás, les hablé de cuáles son ingresos no gravables en utilidades. Ahí se hablaba de revaloración de activos. Entonces, en este caso, no serían utilidades. Hay un aumento en el capital social de esta empresa. Hay un aumento en su capital social porque se actualizó el valor fiscal de esa propiedad. Y me preguntan que si paga ganancias de capital, ¿cuál creen que fue mi respuesta? Bueno, mi respuesta, con base en esa filmina que ustedes tienen ahí, no paga ganancias de capital. ¿Pero por qué? Si hubo un aumento en el capital, no hubo venta de activo, solamente fue una revaloración. Que en muchos casos, muchas empresas y también muchos contribuyentes se han venido obligados a realizar esa revaloración de sus propiedades. ¿Por qué? Puede pasar lo siguiente. Resulta ser que yo tengo una propiedad que mi mamá a mí me donó. ¿Ok? Entonces yo tengo esta propiedad. Y pues resulta ser de que yo veo una oportunidad, alguien se interesó por el terreno y me lo va a comprar. Entonces resulta ser de que me dice, bueno, Michael, yo le compro esta propiedad. Perfecto. ¿Y en cuánto me la va a vender? ¿Cuánto la vendo? Bueno, la vendo en 200 millones. Y yo, bien, ya la hice. Y a la hora de hacer ya la venta, pues resulta ser de que el valor fiscal de la bendita propiedad era 100,000 colones. Y nunca se actualizó. Entonces, nos dice la ley que para sacar el impuesto de ganancias de capital, es la diferencia entre el valor fiscal, que serían 100,000 colones, versus los 200 millones. Eso quiere decir que nos queda una base imponible de 199 millones con 900,000 colones. 199,900,000 colones. Entonces, y a eso multiplíquelo por porque fue su primera venta, vamos a hacer pura vida, tendrá que pagar el 2.25%. Es un bombazo así. Entonces, esto ya está obligando a mucha gente
pues a actualizar su valor fiscal, además de que la municipalidad, si lo pescan, le van a cobrar un retroactivo dependiendo de la MUNI, 5 o 10 años. Con ustedes no les pueden meter ese golazo, ya se los digo de una vez, porque ustedes saben que prescripción de municipalidades son 5 años. Se los digo porque yo tengo estudiantes, bueno, alumnos, exalumnos, que ya son abogados, trabajan en cobros de municipalidades, y los benditos muchachos se lo tiran por 10 años. Y yo les digo, ustedes sí que son malos, profe, ellos tienen que saber que eso, prescripción es un 5 años. De hecho, yo vacilé a uno de ellos, que es gestor en una de las municipalidades, y me decía, no, profe, son 10 años, y ya tuve que decir, toma, aquí está, Mario, ahí está la jurisprudencia que yo hice de municipalidad de prescripción, son 5 años. Ay, profe, qué hijo de pucha. Bueno, ¿qué importa? Igual sigo tirando 10, que se defiendan. Entonces, por eso ustedes no les pueden meter ese golazo, porque la administración tributaria, ya sea administración tributaria municipal o administración tributaria nacional, DGT, por ejemplo, ellos van a cobrar porque les sale en la base de datos que deben. Entonces, ellos cobran. Les corresponde a ustedes, que saben la ley, que saber que la parte de prescripción. Por eso es que este es un tema tan importante y por eso le dimos tanto hincapié. Entonces, viendo ya esto, ya ustedes tienen claro que es muy diferente las rentas de capital mobiliario a ganancias de capital. Técnicamente, si yo vendo mi carro, yo, Michael Vázquez, vendo mi carro, y por ejemplo mi carro, no sé, tiene un valor de 10 millones, y pues lo vendí, no sé, le puse unos parlantes, le puse un play atrás, etcétera, y se ve así bien enchúlame la máquina, y pues alguien pues dice, hey, no, está bien todo ese carro, le doy 12 millones, y yo, bien, hagámosle, me gané 2 millones, a pesar de que técnicamente no tuve que haber tenido ganancia. Técnicamente, si yo vendí y obtuve esa ganancia, yo tengo que pagar un porcentaje correspondiente. ¿Ok? Que eso es lo que ahorita vamos a ver. En este caso, con ganancias de capital tenemos 2 tarifas. ¿Ok? La primera tarifa es que si yo obtuve esta propiedad o obtuve esta propiedad o este carro, correcto, antes de la entrada en vigencia de esta ley, que a partir de este año, el año pasado, como fue mi primera venta, tengo derecho a aplicar, por ser mi primera venta, 2.25%. Es lo que se está utilizando más en ventas de capital inmobiliario, propiedades. Si ya, por ejemplo, este año yo compré una propiedad y luego la voy a vender en unos 3 años, entonces ya ahí ya aplica el 15% de tarifa o tipo de gravamen. ¿Ok? Entonces, en ganancias de capital aplican esas 2 tarifas, 2.25 y el 15%. 2.25% aplica cuando es la primera venta, y ese bien yo lo tenía antes de que ingresara la ley. ¿Ok? Y ya luego de la ley, y si yo obtuve y vendo, 15%. ¿15% sobre qué? Sobre la diferencia entre el valor fiscal y el valor de la venta. Sobre esa diferencia es que yo voy a aplicar el 15%. Con rentas de capital mobiliario, esa es la que les acabo de decir, es ganancias de capital, ¿verdad? Ganancias de capital aplica el 2.25 y el 15% cuando ya son ventas después de la ley. Entonces, como ustedes ven aquí en la filmina, solamente aplica o se da el hecho generador de ganancias de capital cuando hay una transmisión onerosa de bienes o derechos. Derecho de llave. Entonces yo le vendo mi derecho de llave, el royalty, etcétera. Entonces, ese va el 15%. ¿Ok? Vamos a ver aquí. No me interesa. No, todavía no. Ok. Aquí me voy a devolver un poquito porque al artículo que yo les había dicho de rentas de capital inmobiliario. Vamos a ver, como ustedes ven, es muy el artículo del 27 bis.
sea, para ver, es que lo que yo quiero ver es realmente la tarifa, porque la explicación ya se las dije. Ok. Aquí en esta. En las rentas de capital, importante. ¿Cómo es que se calcula? Las rentas de capital inmobiliario. Vean ahí, rentas de capital inmobiliario. Esa era la filmina que quería buscar. Perfecto. Las rentas de capital inmobiliario, si por ejemplo yo tengo un alquiler, ese alquiler mensual me pagan, por ejemplo, 1 millón de colones, entonces yo tengo derecho de aplicarle un 15% sobre ese millón, ¿ok? Entonces, ahí sería 1 millón menos 150,000 colones. Sobre esos 850,000 colones, ya esa sería la base imponible y ahí yo tendría que aplicarle 15%. Este artículo 29 yo estoy muy en contra de la aplicación que se está haciendo actualmente de este artículo 29. De hecho, yo tengo ahí un proceso contencioso administrativo en contra de este artículo. Me hubiera gustado haberle puesto la acción de inconstitucionalidad, pero ahí el cliente me falló con eso, porque hasta yo redacté y ahí tengo la acción de inconstitucionalidad. Porque si ustedes ven esa filmina, ahí dice que la renta imponible será la diferencia entre la renta bruta y los gastos deducibles. Y pues ahí los gastos deducibles técnicamente son los gastos que yo tengo en mi actividad económica, que están dentro del artículo 8 de la ley 7092. Y el reglamento, violentando todo el principio de reserva de ley, indican ellos de que el único gasto deducible es lo que está en la parte 3, que ustedes ven ahí, en el que dice: para la deducción de gastos el contribuyente podrá aplicar una reducción del 15% al ingreso bruto. Entonces, así como lo está aplicando el Ministerio de Hacienda, es como se lo estoy diciendo, a pesar de que yo tengo mis reservas, por eso tengo ese contencioso, y bueno, está por emitir sentencia y espero tal vez actualizarles ese dato posteriormente. Entonces, así como lo tienen aplicando, es el millón va a ser la renta inmobiliaria, renta de capital inmobiliaria, y yo tengo derecho, según el punto 3 que ustedes ven ahí, a aplicar un 15%. Entonces le aplico los 150,000 colones, me quedan 850,000 y de ahí le aplico el 15%. Ya luego los fondos de inversión pues tienen una reducción del 20%, ¿okay? Que sí es diferente, pero en la práctica el 90% de casos que tenemos de este tipo de rentas de capital inmobiliario, aplicar 15% que nos dice esta ley sobre el arrendamiento que se obtiene, y ya sobre ese 85% restante usted le aplica el 15%. ¿Cada cuánto hay que pagar este bendito impuesto? Es mensual, está ligado con el IVA, por así decirlo. Entonces a mí me pagan la mensualidad en julio, entonces yo tengo, si me pagaron en julio, yo tengo a agosto 15 para declarar y pagar sobre ese arrendamiento. ¿Ok? Entonces recuerden que el arrendamiento puede ser, sí, puede ser de forma continua, puede ser espontáneo. Así que sobre ese pago yo tengo hasta el otro mes 15 días naturales para presentar la declaración y pagarla. Mismo concepto o principio aplica para ganancias de capital. Entonces resulta ser que a mí yo estoy vendiendo la finca, vendí la finca, me pagaron los 200 millones, entonces yo tengo al otro mes, los primeros 15 días, el declarar y pagar. Entonces aquí hay una pregunta muy buena. Profe, pero es que yo soy amo de casa, soy asalariado, etcétera. Yo estoy dentro del sujeto, no soy del sujeto pasivo, yo estoy en utilidades, o etcétera, no soy contribuyente, ¿qué importa? Usted puede ser cualquier tipo de contribuyente, cualquier oficio, cualquier, etcétera, que si usted vendió, ya usted se configura en contribuyente de ganancias de capital porque usted vendió esa propiedad, usted vendió esa casa y usted tuvo un ingreso,
¿ok? Un ingreso gravable. Por eso si yo vendí mi carro, yo lo compré de agencia, me costó $50,000 y yo luego lo voy a vender y lo vendo en $25,000 y yo salí perdiendo. Entonces, no va a haber un tributo por pagar. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí la renta imponible del capital mobiliario va a ser la diferencia entre, estará constituido por la renta bruta generada por el capital mobiliario. Y este es horrible porque no se le puede aplicar ningún tipo de deducción. Ok, entonces vamos a explicar esto. Mismo ejemplo, números cerrados para no complicarme mucho la vida. Ahora no es que estoy alquilando propiedades, estoy alquilando un yate. Resulta ser que alquilé el yate para que se vayan a pasear y a relajar funcionarios públicos, ¿ok? Entonces, y ahí el capitán que haga la plata. Entonces, ese alquiler me pagan 1,000,000 de colones. Entonces, sobre este alquiler, 1,000,000 de colones, yo tengo que multiplicarlo por el 15%, y eso es lo que yo tengo que pagar de impuesto mensual. ¿Ven qué rudo? ¿Cuál es la diferencia? Que en rentas de capital inmobiliario, la ley me permite aplicarme un 15% de descuento, de gasto deducible. En cambio, en rentas de capital mobiliario, no hay ningún tipo de gasto. Usted le dieron un alquiler de un vehículo, sobre ese 100%, usted le aplica el 15% a mansalva. Es muy ingrato, si me permiten decirlo. Y es muy injusto porque hay gente que por ejemplo, gasta mucha plata en, por ejemplo, alquiler de botes, en lo que es la parte de gasolina. Entonces, eso tiene mucho costo. Entonces, eso es una situación que pone en desventaja a este tipo de comerciantes. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí lo que ustedes ven de ganancias de capital, lo que yo les estaba diciendo hace un momento, que la base imponible de ganancias de capital va a ser los supuestos de transmisión y la diferencia entre los valores de adquisición y transmisión de derechos. Es decir, yo lo compré en 1,000,000 y lo vendí en 3 millones. Sobre esa diferencia de 2 millones tendré que pagar el 15%. Y en ganancias de capital, si fue mi primera venta y yo tenía ese bien antes de que entrara la ley, no va a ser un 15%, sino va a ser el 2.25%, que eso es lo que ustedes están viendo ahí. La tarifa aplicable a la renta imponible, a rentas de capital, ganancias de capital, va a ser el 15%. ¿Ok? No obstante, los bienes y derechos adquiridos con anterioridad a la vigencia del presente capítulo, el contribuyente en la primera venta podrá optar por pagar el impuesto a la ganancia de capital, solamente estamos hablando de ganancia de la venta de ese activo, aplicado al precio de la venta en un 2.25%. ¿Ok? Ahí ya tendríamos, claro, las cédulas. Ya hablamos de la cédula de utilidades, ya hablamos de la cédula de rentas de capital inmobiliario, cédula de rentas de capital mobiliario y cédula de ganancias de capital. Hemos visto 4 cédulas. Cerramos con esta, la de impuesto al salario, la cédula de impuesto al salario. Esta cédula de impuesto al salario, de hecho, su nombre es salario, pensiones y cualquier tipo de remuneración que se genere por algún tipo de actividad en el cual haya algún tipo de subordinación. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de rentas de trabajo, estamos hablando prima facie de los salarios y remuneraciones en relación de una subordinación. Recuerden cuando estuvimos estudiando legislación laboral, el contrato laboral tiene 3 elementos: la prestación personal, que hay una remuneración y hay subordinación. Ya con solo decir ese primer elemento de las rentas de trabajo en el impuesto al salario, ya tenemos como fijo, que solamente personas físicas. O sea, aquí estamos ante un contribuyente que es persona física. No puede haber contribuyente persona jurídica. La persona jurídica se puede dar por... Ahí me dan un segundito con la perrita que aquí tengo. Deme un segundito para abrirle a la perrita que está aquí conmigo.
Ok, disculpen ahí, ya salió la perrita. Entonces, vamos a ver. Pero sí puede haber agente de retención, en este caso, y el sustituto. Entonces, el patrono me paga a mí, me hace la retención, y una vez que me realiza la retención, pues ya se configura como es el responsable único que tiene la administración tributaria para el pago del tributo. Entonces, volviendo al tema. Tenemos lo que son salarios, ¿ok? Y remuneraciones en una relación de subordinación, y asimismo, dentro del salario a mí me pueden pagar, me pueden dar gratificaciones sobre sueldos, etcétera, bonificaciones, comisiones, y todo eso. Si por ejemplo yo gano 800,000 colones y a mí me dan una gratificación de por 100,000, entonces yo tengo que sumar esos 100,000 colones, que obviamente también tienen que pagar caja, sobre sueldos, horas extra, etcétera, se van sumando ahí, y se tienen que también sumar para la base impositiva, para pagar el tributo si corresponde, si superó los 840,000 para este periodo fiscal, y también se tienen que tomar en cuenta para la caja. Luego, si a mí me pagan una dieta, ahí lo que se hace es la retención inmediatamente del 15%. Ok, entonces dietas y gratificaciones y participaciones de ejecutivos y miembros de sociedades. Entonces, a este ejecutivo le doy esa dieta, entonces yo le hago la retención del 15% correspondiente. Y ya luego jubilaciones y pensiones. Entonces, yo trabajé tantos años, al fin me pensioné, pero mi pensión es de 3 millones de colones. Entonces, ahí se le aplicarán los montos correspondientes, que ya son los que vamos a ver a continuación. Cada año, vía decreto, se va a ir actualizando esta tablita, ¿ok? En el cual, pues, nos indica que si una persona gana menos de 840,000 colones, pues va a estar exento del pago del impuesto al salario. Recuerden lo que habíamos hablado en las primeras clases del principio de mínimo vital o mínimo exento. O sea, la persona tiene que sobrevivir, tiene que vivir. Ya luego de cierto rango, pues ya tiene que contribuir con el Estado. Entonces, aquí ya luego vamos a ver tipos de gravamen o tarifas del 10, 15, 20 o 25%. ¿Cómo funciona eso? Esto es importante que ya lo vayan entendiendo, porque ya luego este es el mismo sistema que utiliza el impuesto a las utilidades, que eso lo veremos la próxima semana. Esto va funcionando por subcuotas, que les llamo yo. Entonces vamos a hacer un par de ejemplos para que ustedes entiendan mejor el asunto. Dime, Lady. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Pura vida, dime. Una pregunta, solo como por curiosidad, ¿verdad? La tabla que usted tiene ahí sobre asalariados no es igual a la que está en la, bueno, pues en la DGT, en la página del ministerio. Es la misma. ¿Y por qué yo, digamos, en la página del ministerio que dice actualizado al 2020, aparece otra? No te metiste al histórico. Porque no, de hecho, yo le agarré y le hice copy-paste al que tiene tributación. Entonces, para este periodo fiscal es 840,000. ¿Cuál fue la que viste? El mínimo, 700, 800. 817, digamos. La del año pasado. Ah, sí, lo único es que la página, digamos, inicialmente, cuando yo la empiezo a leer, dice Dirección para Servicio al Contribuyente, actualizado al 2020, y empieza, digamos, a ver las rentas para las personas jurídicas y luego las personas asalariadas, pero pensé que era esta porque dice la página que está actualizado al 2020. Sí, pero por eso sí, preguntaba. La pregunta está buenísima y es muy importante tenerla esa bien clara. Pero sí, esta es la que ustedes tienen ahí en la filmina, y ya luego también te invito a que cheques o ponerle un googleazo, ponerle 840,000 impuesto al salario, y ahí te va a salir. Ok, entonces, profe. Dime. Profe. Sí. ¿Cómo está? Profe, vieras que yo también busqué ahí en la página del ministerio y, digamos, me aparece
una tabla a partir de, sí, correcto, de 840,000, pero varían los rangos, digamos, tengo de 840,000 a 1.233.000 y después de 1.233.000 ¿verdad? En adelante. Entonces no sé si también estoy mal con esa tabla ahí. Pues ya me generaron la duda, pero si yo estoy un 99.99 seguro que es la que les estoy tirando acá, porque me acuerdo por el decreto que se emitió a principios del año. De hecho, aquí le estoy poniendo Google Costa Rica y les voy a decir el número que salió. 2020. Profe, yo la tengo igual Sí. como dice la compañera. Ajá, vamos a chequear. A 1.233.000. Vamos a ver. Vamos a ver para no quedarme con esa duda. Igual, en el caso de ustedes que hicieran la tarea y ustedes hicieran la tarea, recuerden hacer ¿cómo se llama? Vamos a ver. Poner la tablita, que eso es lo que vamos a explicar en un momento, que es importante que ustedes la tengan clara. Sí, que porque aquí voy a copy paste esta, me imagino que es esta la que ustedes sacaron, porque aquí me dice, vamos a ver, Profe, ya encontré la que yo agregué ajá, acá en la página de Hacienda y dice que regirá desde el 1 de octubre del presente año. Dice que esto fue publicado el jueves 26 de septiembre del 2019 ajá, hasta el 31 de diciembre del siguiente. correcto, hay que buscar al 2020, pero yo estoy seguro que la que ustedes tienen ahí es la que les estoy compartiendo, ahí es la reciente. Una cosa. Pero sí, la página que les estoy dando ahí, a ver los 840,000 colones, pero sí me habla de 1.200.000 y pico, que ahí la estoy viendo también, correcto. Sí, me parece que sí, el 1.200.000, a ver, 1.233. $1.233.000. Sí, esta es la que. Ok. Quedó sin. Profe, yo la había encontrado también en el Ministerio de Hacienda, pero está igual a la suya. Pero yo le di como en búsqueda de impuesto al salario. Y me salió igual a la suya, sí, señor. Sí, pero también les voy a dar ese beneficio porque aquí estoy buscando y aquí me sale también 1.233.000. 1.233.000 a 2.673.000. Me parece que el error está en esta tabla, sí, la que los estoy poniendo, mi tabla tiene el error, bueno, que la puse esta de tributación, en el segundo y tercero, es en el 1.233.000. La metida de pata es el 1. Ajá. No, mira, el 10 y el 15, porque dice 840.000 hasta 1.123.000, no, es hasta 1.223.000. Entonces el chaval ahí se equivocó, es eso lo que está equivocado, porque ya las otras están bien 2 millones. Yo tengo claro, ese sí, 100% seguro, Profe, que es 840. Profesor, pero no es 840.000, sí, pero es 1.233.000, no 223. Eso es lo que estoy diciendo. El muchacho ahí se equivocó, el que hizo esta tablita, y yo la copy paste para ustedes, en 200. O sea, él puso un 1 y era un 2. Pero ya luego, correcto, los otros montos están iguales. Ahí por eso les compartí los links. Ahí también para que los tengan por ahí. Y esos también links les ayuden para realizar la tarea. Aquí ya volviendo, el punto importante es que para sacar el impuesto, ustedes tienen que ir agotando las subcuotas. Vamos a hacer este primer ejemplo. En este primer ejemplo,
yo siempre a mí me gusta agarrar números cerrados, ¿verdad? Entonces, sujeto gana 1 millón de colones, una persona física gana 1 millón de colones netos. Entonces, yo agarro los 840,000 colones y ya se cerró la puerta y los reduce a 1 millón de colones. Entonces, nos va a quedar de base imponible la diferencia, que va a ser 160,000 colones. Que esos 160,000 colones aplicamos lo que está en la tablita acá y sería el 10%, lo que nos daría 16,000 colones. Ya luego hacemos el ejemplo 2, que ya el ejemplo 2, ya con esta tablita, y ahí sí estoy errado por 100%. Entonces, hacemos 2 subcuotas. Entonces, tenemos que, vamos que me volví, 1.500.000. Entonces, yo completo la primera tabla, que en este caso tendría que ser, pues repito, 1.223.000 colones menos 840,000 colones. ¿Ok? Entonces, la diferencia, de ahí, matemática no tan mal, que sería 383,000. Entonces, por 10%, dime, Lady. Profe, solo hay una corrección. 1.233.000, no 223. 1.233.000. 1.233.000. Es correcto, 1.233.000. Entonces, lo que hacemos es que agarramos, o sea, terminamos como en la base es 1.500.000, entonces sobrepasa esta primera escalerita, entonces nosotros tenemos que liquidarlo, o sea, tenemos que hacer la operación, la diferencia entre 1.233.000 menos 840,000, ¿ok? En este caso, usemos esta tablita, ya ustedes saben que tiene el error, etcétera, entonces, como dirían, peccata minuta. Lo importante es en este caso el procedimiento, ¿ok? Ya ustedes van a utilizar la tabla que está bien, ¿ok? Entonces, 1.233.000 menos 840,000 nos da X. Entonces, en este caso, ¿ok? Nos da 283,000, esta subcuota, que está mala, ¿verdad? Estoy diciendo, multiplicados por el 10%, nos da una subcuota de 28,300, ¿ok? Me voy a la otra, que ya sería, no superó los 2.163.000 colones, entonces sería 1.500.000 menos 1.233.000 colones, que en este caso, bueno, 1.223.000, que nos da entonces 377,000 la diferencia, lo multiplico por el 15% y nos da 56,550. Ya tengo las dos subcuotas, entonces las voy a sumar. Entonces, la suma de estos amigos nos da 84,850. Me devuelvo aquí al caso 1, que no lo hice. Aquí puse que tiene un hijo. Entonces, nos vamos a los créditos familiares. Si estuviera casado, tuviera más hijos, etcétera, se puede aplicar entonces para estos 16,000, se le restaría el chiquitín, se agarra un monto mensual. Este monto anual, ¿por qué está? Porque este nos puede servir para utilidades, que eso ya luego lo veremos. Entonces sería 16,000 colones menos el chiquitín, 1.570 colones. La diferencia entonces, esa sería la deuda tributaria a pagar. ¿Ok? Entonces, aquí lo que se busca, porque ahí si no me equivoco, ustedes en la tarea tienen un ejercicio que es hacer este cálculo. Entonces, ustedes agarran la tabla, sí, la tabla que está buena, y entonces ahí aplican las operaciones correspondientes. Si saliera una operación que esté en 800,000, pues el chaval no paga. Si gana 900,000, pues bueno, 900,000 menos 840, 60,000, le aplico el 10%, 6,000 colones tendría que pagar de impuesto al salario, pero resulta ser que está casado, entonces 6,000 menos 2,360, ahí va reduciendo, ¿ok? Entonces, es hacer las escaleritas. Si hubiera un, no sé, que pagara, tuviera un salario de 5 millones, entonces ya ahí tendría que agotar cada una de las subcuotas, y ahí que dice sobre el exceso de 4.325.000, entonces serían 5 millones menos los 4.325.000 por el 25%. ¿Okay? Y sumo las subcuotas, y si tiene créditos familiares, se los aplico. ¿Ok? Y ya luego, pues, aquí estaría la consigna que ustedes tienen para el domingo.
Se las voy a leer para ver si quedó algún punto sin que les haya explicado. Dice, explicar el hecho general del impuesto a las rentas de capital mobiliario e inmobiliario. Pues bueno, ese está más que quemado, ¿verdad? Es un videíto, ¿verdad? Explicar el hecho general del impuesto a las utilidades y el hecho general del salario. Pues aquí ya su servidor les explicó eso, entonces está cubierto. Y ya luego, teniendo en cuenta el análisis de los hechos generadores, responder estas preguntas. Si vendo una propiedad que me heredaron por 30 millones de colones, ¿se paga algún impuesto? Indicar cuál o cuáles. Ya que estoy de abogado del diablo al ponerle plural. Indicar cuál, ¿ok? Está fácil. O sea, lo que hemos venido explicando, ahí le sale. Si tengo un salario de 2 millones de colones, ¿cuánto tengo que pagar por el impuesto al salario? Bueno, lo que acabamos de hacer hace un momento. Y ya la otra, vamos a aumentar porque no la veo. Vamos a ver. Si alquilo una propiedad en 500,000 colones por mes, ¿debo pagar impuestos? ¿Y cuál o cuáles serían? Pues bueno, ese también ya lo vimos en esta videoconferencia. Entonces, lo que más tendrían que ustedes pues es explicar con sus palabras ahí lo que yo les estuve explicando en este ratito. Me parece que quedó bastante bien. Bueno, lo único, la pecata minuta del monto del impuesto al salario. Pero bueno, ya ustedes saben que lo más importante, salario mínimo 840,000. Ya el otro, pues ya ustedes ya saben cuál es la diferencia en ese caso. Ahí están los links, por si no los tenían, entonces ahí ya lo pueden tener y ahí ya ver cuál es el correcto. Como este es un videíto, sí les recomiendo tal vez utilizar ya sea un PowerPoint para hacerlo, o papelitos, de esa forma ustedes se van ayudando. Sí les recomiendo tal vez hacer ejemplos como lo estuvimos hablando ahora. Entonces de esa forma a ustedes les queda bastante bien. Dime, ¿había una pregunta por ahí, Lady? Profe, no, creo que está más que obvio. Iba a hacer ahí una pregunta, casi que me la contesté sola ya en el sentido de lo que acaba de decir, entonces no, tranquilo, muchas gracias. Buenísimo, está bien. Y bueno, otras dudas. O sea, como les dije, la tarea está bastante, me parece que sencilla, ya con la explicación que les he dado, ya también les di ideas para cómo exponer. Y cómo se llama, lo importante es que me logren explicar con sus palabras, ¿ok? Que el material que yo les di, pues, lo logren también hacer suyo. El por qué, yo les dije a ustedes al puro principio del curso del por qué videos, es que por medio del video yo me aseguro de que ustedes lean, sinteticen y expongan lo que han aprendido. Entonces, eso para mí es enriquecedor. Yo sé que a veces es complicadillo la cosa del video, que el grabarse, etcétera, pero cuando ustedes lo terminan, yo sé que ustedes aprendieron el doble o hasta a veces el triple, porque tal vez me tuve que volver por algo, tuvo que pasar esto, lo otro, pues sintetizar para poder decir bien la idea. Entonces, a mí me llena mucha satisfacción. Si ustedes tal vez se hacen como para atrás y ven cómo ustedes empezaron su primer video y ahora cómo los están tirando, vean, felicítense, o sea, hablan de temas tributarios que son muchos casos bravos, son temas duros, han realizado tareas como la prescripción que no era tan sencilla, tenía sus cascaritas de banano y hubieron varios que se sacaron el 100, lo cual me pone muy pero muy feliz, y hubieron otras notas pues bastante buenas. Solo pues creo que fueron 3 personas que no vieron el video, no sé qué pasó, y me dieron pues respuestas del cuatrimestre pasado o de hace 2 cuatrimestres, que pues, hombre, como que no, o sea, este curso se actualiza cada cuatrimestre y pues puede ser la misma tarea de prescripción, pero el contenido es totalmente diferente. Entonces, había gente que me respondió cosas de sanciones, que por Dios, yo no pregunté, que eso era de tareas antiguísimas. Entonces, porfa, aprendan. La mejor inversión que ustedes pueden hacer
la mejor inversión es ustedes. No se engañen. O sea, por dicha, estoy muy feliz en este grupo. Lo han hecho súper. O sea, ha sido un grupo muy bueno. La exigencia que les he dado ha sido bastante alta y la han realizado muy bien. Estoy muy feliz porque les he dado exigencia, pero ustedes mismos saben que yo estoy a la par de ustedes para apoyarlos. Así que si yo les pongo una prueba, antes yo les di las herramientas para que ustedes la afrontaran y la hicieran de la mejor forma. Entonces, ahí, y ustedes saben siempre que si tienen alguna dudilla, yo con muchísimo gusto estoy para ustedes para ayudarles y sacarles de cualquier duda. Entonces, otra duda, o si no, pues estaremos por el día de hoy, y ya les voy adelantando que la próxima semana pues tenemos la otra, que es del cálculo de utilidades, que esa es todavía más práctica. Ese que es el de utilidades, eso no es en video, porfa. Esa es en escrito, ¿ok? Y ahí me tienen que hacer el planteamiento y como yo les voy a mostrar luego. O sea, ahí luego yo voy a ponerles como la forma, el planteamiento y ahí para que lo realicen. Entonces, pero ahí el comentario paréntesis, de verdad los felicito. O sea, super grupo, ustedes lo han hecho muy, pero muy bien. Y me pone muy feliz porque... Profe, yo tengo la última pregunta. Dime. Con respecto a, digamos, a la venta entonces de las propiedades, el impuesto es de ganancia de capital, ¿verdad? Nos explicó usted ahora. Pero también no se aplica el impuesto sobre el traspaso de bienes inmuebles. Ok, vamos a ver. Ahí me estás combinando ciertos elementos. El impuesto de traspaso de bienes inmuebles se paga 50-50